decíamos que lo primero es que miramos la legibilidad, o sea, la presentación que tiene el ejercicio. Este ejercicio está fenomenal, porque tiene la letra es legible, porque tiene márgenes, porque están marcados los párrafos, porque las líneas están rectas, la letra tiene un tamaño muy bueno para ser leída, o sea, este ejercicio está muy bien presentado. Así que yo, presentación le daría un sobresaliente. Eso no quiere decir que la nota del ejercicio vaya a ser buena porque la presentación sea buena. Lo que sí quiere decir es que el corrector va a tener que leer decenas de ejercicios y que psicológicamente se puede predisponer en contra del nuestro. Tengamos en cuenta que nuestro ejercicio es muy subjetivo. ¿Qué argumento es el mejor? ¿Qué tal está desarrollado el argumento? ¿Entienden? Tiene un margen de subjetividad grande. Cuanto menor sea la posibilidad de que psicológicamente hay una predisposición del corrector contra nuestro ejercicio, mejor. Y eso se consigue con la presentación, entre otras cosas. Entonces, es muy importante presentar el ejercicio bien. Ahora, visto eso, nosotros vamos a repetir la estructura que comentamos el otro día. Primera párrafo, hemos dicho que tiene que haber una introducción. Entonces, leemos el ejercicio y vemos si efectivamente en el primer párrafo aparece la introducción. Vale, fíjense esta introducción. Dice, el aborto, ¿ya la han leído la suya cada uno? Vale. Este dice, el aborto significa poner fin a la vida de un ser vivo, el cual está siendo desarrollado en el interior de la madre, por voluntad propia en casos puntuales o por la salud de ella o el ser vivo que está siendo desarrollado. Vale. El enunciado es un tanto confuso. Por ejemplo, el aborto significa poner fin a la vida de un ser vivo. Ahí estamos haciendo vida, vivo, no es una expresión feliz, porque estamos utilizando dos palabras de la misma raíz y salvo que eso se haga por razones poéticas, pues no es correcto. ¿De acuerdo? Pues lo que es la expresión. Pero independientemente de la expresión, que es mejorable, lo que nosotros tenemos que ver aquí es, uno, hacer una introducción que es aceptable, pero no es una introducción óptima, no es lo mejor que podemos hacer, porque nosotros hemos dicho que podíamos hacer introducciones en las cuales nos refiriéramos a la actualidad que tiene el tema que estemos tratando. Aquí sale lo que es la definición del aborto. Vale, pues es una introducción, está bien. O sea, que yo no diría este ejercicio está mal. Aquí lo que hay que mejorar claramente es la expresión, pero en lo que se refiere al espíritu con el que se hace la introducción es aceptable. Ahora, ¿es lo mejor? No. Entonces, ¿quién ha leído una que crea que puede servir como ejemplo de una buena introducción? Que esta no está mal, o sea, que insisto, esto está bien, es aceptable, pero no es una introducción de decir, eso es una maravilla, o es lo mejor que podemos hacer. A ver, Paloma. Actualmente el aborto es uno de los temas más debatidos y polémicos tanto en nuestro país como a nivel mundial. Es un tema bastante controversial ya que abarca aspectos relacionados con los derechos humanos, sexuales y reproductivos de la mujer. Vale, esta está mejor, salvo la palabra controversial, que yo no la he oído nunca. Yo hubiese dicho controvertido, pero luego la expresión está bastante bien y alude a la polémica que preside un poco, que ha presidido siempre el tema del aborto en la actualidad. Vale, ¿quién tiene alguna introducción donde se reflejen datos, un dato concreto extraído de la realidad que tenga que ver con el aborto? A ver, Javier. Según el Ministerio de Sanidad, el número de abortos en España se ha reducido por quinto año consecutivo. Este año se ha conseguido la cifra más baja desde hace 10 años, aunque siguen siendo muchos abortos, concretamente 93.131. Vale, eso está bien. Yo creo que se le podría haber puesto una frase anterior, el aborto sigue siendo un tema de actualidad en España, y luego ya poner el dato, no ir directamente al dato. ¿Vale? A ver, Rocío. El aborto es uno de los temas más polémicos que encontramos diariamente. Este es un tema relacionado con los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres, con las leyes, etc. Cada año se producen 55,7 millones de abortos en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Massachusetts de Nueva York. Muy bien, eso está muy bien, porque tiene esa oración introductoria a la que yo me refería y luego además viene el dato. Eso está muy bien. Vale. ¿Entienden lo que tiene que ver con la introducción? ¿No? Si, por ejemplo, la semana que viene hacemos el ejercicio sobre el tema de la educación, pues tienen que decir, en las últimas semanas, no sé qué, no sé cuántos, y decir
qué es lo que ha pasado que justifica que nosotros hablemos de eso. Si toman ustedes cualquier, y yo creo que es interesante que lo hagan, que cojan, entren en las páginas de opinión de los periódicos y todos los días hay artículos de opinión. Si cogen los artículos de opinión, por norma general, el primer párrafo está dedicado a por qué él habla de eso. ¿De acuerdo? El gobierno ayer hizo no sé qué, no sé cuándo, y es el primer párrafo. Y luego ya la opinión. ¿Entienden? Pues un poco en la introducción estamos haciendo eso. De alguna manera, una justificación de por qué tenemos que dar nuestra opinión sobre ese tema. Claro, ahí lo que tenemos que ver es el global, cómo luego lo hemos repartido. Efectivamente, esa introducción a lo mejor es un poquitín larga, si lo dice por lo que ha leído Rocío. No, lo digo en general que... Tenemos que ver, claro. Es decir, que otra de las cosas que tenemos que mirar es vigilar que el número de palabras que se nos ha dicho no exceda de las 200. Eso es importante. Vale. Entonces, lo siguiente, dijimos, ¿no? Un párrafo a la tesis. En mi opinión, yo creo que, en este sentido, mi opinión es la siguiente, tal. Vale. Este texto, por ejemplo, dijimos que tenía que tener 5 o 6 párrafos y sí tiene 4. Y efectivamente lo que vemos es que el segundo párrafo, que es el de la tesis, parece que está mezclado con el del argumento. Dice, este hecho es un asesinato que se le hace al embrión. Vale. Aquí hay otro error de expresión porque un asesinato no es hacer un asesinato. No se le hace un asesinato a alguien. A una persona se la asesina, pero no se le hace un asesinato. ¿Entienden? Vale. Por lo que en mi opinión este acto, que además es muy antiguo, debería no ser legal en España. Vale. Aquí lo que hay que mejorar muchísimo, David, es la expresión. Con esta expresión será difícil que apruebe la asignatura. O sea que esto tiene que ser mejorado, pero bastante. De ser no legal, no. Hay una palabra para decir eso. ¿Cuál es? Ilegal. Debería ser ilegal, no ser no legal. Es decir, se habla con más propiedad si decimos ilegal que si decimos no legal. Vale. La tesis está clara. Eso sí está claro. En su opinión debería ser ilegal. Vale. Bien. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que mirar? Si en nuestro ejercicio la tesis está clara, es una tesis clara. Entonces comprobamos el ejercicio del compañero que estamos corrigiendo y vemos si la tesis está clara. ¿Hay alguien que no vea que la tesis está clara para que la comentemos? Todo el mundo parece que está clara. A ver, Fernando, ¿lee usted la tesis del ejercicio que está corrigiendo? En mi opinión estoy más en contra que a favor del aborto. Si una mujer quiere tener relaciones sexuales con un hombre, estos deben utilizar métodos anticonceptivos. Vale. Vamos a ver. Estoy más en contra que a favor. Eso no es una manera de expresarse correcta para decir una tesis. O estamos en contra o estamos a favor. ¿Entiendes lo que quiero decir? Imagínense que es un juicio. Vamos a declarar culpable. Yo estoy más en contra que a favor. ¿Pero está en contra o a favor? No estoy en contra, porque diga en contra. O estoy a favor. ¿Entiendes lo que quiero decir? Esas formulaciones, estaba muerto pero poco. No, está muerto, está vivo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Tenemos que hacer en un texto donde tenemos que dar la opinión, tenemos que ser nítidos. Eso es muy importante. La nitidez al expresar la opinión. Entonces, yo esa no lo daría como bueno. Lo daría como regular. No es que sea un desastre, pero bien no está. Vale. Alguien que sí que crea que está bien. Perdón, que sí. Tengo una pregunta, que es que en mi ejercicio la tesis está muy clara pero es muy corta. Pone totalmente. Totalmente estoy en contra del aborto. Y ahora responde mi argumento. Está bien. Eso está bien. Está bien. Vale. Yo aquí, por ejemplo, en vez de exponer mi argumento, siempre pondría lo siguiente. Una fórmula más o menos como esta. Si nosotros tuviésemos 8.000 palabras para escribir, por ejemplo, me ha dejado Manolo un libro de Pedro Salinas, creo que era, ¿no? Un folletín, o sea, un opúsculo, una cosa muy breve, donde él da una conferencia en la Universidad de Puerto Rico, donde explica cuál es su idea de cómo debe ser la universidad. ¿Vale? Entonces, él, pues, son 2 conferencias, estaría hablando más o menos 1 hora en cada una de ellas, pues entonces, claro, son muchas más palabras de 200. Le da tiempo a desarrollar una serie de argumentos. Imagínense si es un libro de filosofía que tenga 400 o 500. Hay un montón de ideas ahí, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos 200. Lo que quiero decir es que si tuviésemos muchas podríamos desarrollar muchos argumentos, pero desgraciadamente no es así. Entonces, ¿eso quiere decir que no haya más argumentos de los que vamos a decir? No, seguro que hay más. Entonces yo haría algo así como, yo estoy a favor o en contra del aborto por diferentes razones, pero por razones de tiempo o
debido a la naturaleza de este ejercicio o debido a que solo puedo expresar mi opinión en 200 palabras, me remitiré a la más importante. ¿Entienden lo que quiero decir? De tal manera que estamos dando una explicación al corrector no de todas las razones por las que estamos en contra del aborto, sino de cuál es el argumento central, que es el único que podemos desarrollar. ¿Vale? Entonces, lo que ha leído Javier está bien, yo le añadiría esto que acabo de decir. Estoy en contra del aborto por diferentes razones, entre las que yo desarrollaré solo una por razones de espacio, o algo por el estilo. Es decir, una fórmula que incluso la podemos llevar aprendida de memoria. Cuando nosotros tenemos que hacer un ejercicio donde pueden afectar los nervios, todo lo que esté memorizado y automatizado, es una cosa que en realidad nuestra mente se va a relajar, porque sabemos que eso seguro que está bien. ¿Vale? Bueno, entonces, hemos dicho que la tesis que declara. Siguiente cuestión, ¿cuál es el argumento central? ¿Vale? El argumento central, nosotros dijimos que solo podía ser uno en las dos modalidades. Y ese argumento central tenía que ser, para el que está a favor del aborto, el argumento central solo puede ser que no es que no es matar a un ser humano. Ese es el argumento central. Entonces, y para la persona que está en contra del aborto, el argumento central solo puede ser que es asesinar a un ser humano. Entonces, tenemos que mirar si la persona que ha escrito el texto dice ese argumento o dice otro. Si dice otro argumento, puede que el argumento esté bien, pero no es lo que nosotros habíamos dicho, porque nosotros dijimos el argumento central. Y puede ser un argumento si ha sido una violación, si ha sido un caso de abusos sexuales, es decir, pueden ser 50.000 razones que la persona que está a favor del aborto ponga, pero la esencial no es esa. La mayor parte de los abortos, para empezar, no se producen por casos de violación ni por casos de abusos, según demuestran las estadísticas. Y aunque fuera así, eso no es lo que se está discutiendo. Lo que se está discutiendo es si se corta la vida de un inocente o no. Vale, nosotros comprobamos eso. Si eso no es así, pues el ejercicio puede estar bien, pero no es el argumento central. Sí, Elena. Y si se dan otros argumentos, pero luego en el contraargumento se menciona... Está mejor ahí. Pues ahí lo que hablamos de la subjetividad. Hay que valorar el ejercicio en concreto. ¿Vale? Pero lo que nosotros dijimos es que apareciera el argumento central. Y el argumento central tiene que ser ese. Una vez que nosotros damos un argumento, yo por ejemplo el otro día, esto lo voy a explicar en breve lapso, o sea que no se preocupen que son 3 minutos. Una vez que damos el primer argumento, lo que tenemos que ver es ese argumento si se ha sustentado con otras oraciones. Es decir, yo digo que creo, yo estoy en contra del aborto, por ejemplo, porque creo que supone el asesinato de un ser humano inocente. Y ese es el argumento central. Una vez que yo desarrollo este argumento central, tengo que demostrar ese argumento. ¿En qué me baso yo para afirmar esto? ¿Vale? Y me baso, entonces yo digo, pues yo me baso en que según que es una evidencia, me lo ha dicho mi primo, eso no es un argumento serio, sino que hay una colectividad, un colectivo científico, que es el Colegio de Medicina de no sé dónde, o la Asociación de Científicos de no sé qué, ¿entienden? Es decir, una fuente de autoridad que es la que permite que yo demuestre ese argumento. ¿Entienden? Es decir, la idea, la escalera sería tesis, la tesis se sujeta sobre un argumento, el argumento se sujeta sobre un dato, se sujeta sobre una verdad que es sobre la que nosotros nos apoyamos. ¿Entienden lo que quiero decir? Si eso no se produce, el argumento queda menos sólido que si sí se produce. Entonces, ¿diríamos que el otro ejercicio está mal? No. Diríamos que si desarrollamos el argumento, el ejercicio está mejor. Entonces, ¿qué es lo que tienen que mirar? Si el ejercicio que ha hecho su compañero tiene una argumentación en la que se ha profundizado o no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién cree que sí? Que puede haber un ejemplo que sí, donde sí se ha profundizado. Es decir, se da el argumento y después de eso se atribuye, se apoya eso sobre una cita, sobre una fuente de conocimiento que demuestra
que ese dato que hemos extraído es correcto. Perdón, que ese argumento que hemos dicho es sólido. Nadie ha hecho eso. Bueno, pues una cosa que hay que mejorar para la próxima vez. Cuando nosotros tengamos que hacer el ejercicio para la próxima semana, este que hemos dicho de la educación, pues tendremos que buscar un apoyo. Verán que hay una serie de medidas que va a hacer el gobierno y hay organismos oficiales, el informe PISA, la OCDE, y cada uno acude a uno. Ayer la ministra salió y dijo que era bueno porque la OCDE había dicho que no sé qué, ¿entienden? Cada uno da una argumentación para convencer, lo primero, a su electorado, a la gente que les vota, ¿vale? Bien, una vez que hemos hecho eso, tiene que aparecer, sí. Si nos preguntan una opinión sobre nosotros, ¿por qué tenemos que remitirnos a otras instituciones? Pues muy sencillo, porque nosotros las opiniones, salvo que seamos Dios, que creemos que somos infalibles, ¿no? Generalmente nosotros tenemos las opiniones porque nos apoyamos en hechos de la realidad. Es más, las ideas, Félix, las ideas de los seres humanos no surgen de la nada. Nadie, o sea, es algo petulante y de orgullo el creer que una persona tiene las ideas que son suyas. Nadie tiene, o sea, es rarísimo que eso ocurra. Fíjese, por ejemplo, en los personajes del árbol de la ciencia. Yuridia Schopenhauer, dicen los personajes, pues las ideas de fulano, las ideas de mengano. Todas esas ideas, fíjese que cuando Andrés Hurtado habla, por ejemplo, de Schopenhauer, él siempre lo hace como un heredero de la filosofía de Kant. Y Kant es el heredero de otro y así sucesivamente. Eso es lo que es la cultura. Nosotros formamos parte de una tradición cultural. Dentro de esa tradición cultural hay una serie de ideas que no se le han ocurrido a usted. ¿Usted cree, por ejemplo, que es bueno asesinar a los seres humanos? O sea, que cree que es bueno. Vale, pues díganos cuánto. A ver, depende de con qué fin se haga. Vale. O sea, bueno, entonces usted cree que hay circunstancias en las que es bueno asesinar. Pues díganos una. Para salvar a otro. Bueno, vale. ¿Esa idea, cree que esa idea es suya? Seguramente se me haya influenciado. Claro, como todas. Lo que quiero decir yo, por ejemplo, es cuando los españoles llegaron a América, el asesinato en algunas de los imperios que había allí, los aztecas, era una cosa que se veía bien, porque era una manera de hacer sacrificios rituales que se consideraban positivos, que la vida era mejor matando personas. Nosotros, o mejor dicho, podríamos decir, nuestros antepasados llevaron una idea según la cual esa era mala, pero es que no se le ocurrió a los que iban en los barcos. Esa idea provenía de ¿qué? De que las ideas cristianas se habían extendido por toda Europa. Y las ideas cristianas partían en realidad de las ideas judías. ¿Se da cuenta lo que quiero decir? Entonces nosotros no podemos decir que somos inmunes. Es decir, que claro que se puede decir y se debe hacer además. Porque a mí, porque usted me diga, ¿cómo voy a convencer yo a otro? Yo voy a convencer a otra persona en la medida en la que yo le haga una argumentación que pueda convencerle. Si no hago esa argumentación, segurísimo que no le convenzo. Si yo hago esa argumentación, puede que le convence y puede que no. Pero si no, entonces no le voy a convencer con toda seguridad. ¿Qué es lo que tengo que hacer para convencer a otro? Acumular una serie de datos y de evidencias que hagan que la otra persona, a pesar de que tenga una opinión, diga, pues es verdad. Tiene usted razón en lo que está diciendo. ¿Entiende lo que digo? Esa es un poco la idea. Entonces, claro que hay que partir de las ideas de otros. Vale, entonces nosotros luego en el siguiente párrafo tenemos que ver si se ha contraargumentado la tesis opuesta. Es decir, que habría que utilizar aquí un conector contraargumentativo. Si se dan cuenta en esas tablas que yo puse, ¿qué tendríamos que ver? Que lo pueden mirar también. Observen dentro del párrafo que hemos dicho, donde sale la argumentación, cuántos conectores de tipo causativo hay. Se aparece porque, por tanto, así pues, ya que, ¿entienden? Por lo que. Si no aparece ese tipo de conectores, es que el texto está peor construido. A pesar de que, claro. Pero ese a pesar de que estaría mejor en el contraargumentativo. Porque ese es contraargumentativo. Aunque no sé qué, no sé cuántos, a pesar de que tal y cual, ¿entiendes lo que quiero decir? Entonces, tenemos que ver cuáles son los conectores que se han estado empleando. Bien, entonces, buscamos los conectores y se los subrayamos dentro de los dos párrafos.
qué tipo de conectores se han empleado. ¿Cuáles no? Sí. Y esto es... A ver, Rocío. Si antes del párrafo de los contraargumentos hay otro párrafo argumentando la tesis, está bien. Sí, está bien. Sí, dijimos que si daba tiempo se podía poner un segundo argumento. Javier. El que ha hecho esta prueba ha usado es que cuando. Es que cuando... A ver, vamos a El leerlo. principal problema que se nos presenta es que cuando la mujer. Eso es correcto, eso se puede decir. A mí no me parece una expresión, digamos, muy feliz, pero correcta es. El principal problema que se nos presenta... A ver, lea el texto entero. ¿Leo el párrafo? Sí. El principal problema que se nos presenta es que cuando la mujer queda embarazada, esta se plantea si quiere o no tener. Pero ¿por qué dice eso? El problema que se plantea es que cuando la mujer se queda embarazada, la oración es correcta, pero a mí como manera de argumentar no me parece muy feliz. Pues es que me sonaba raro el es que cuando, me choca bastante. Ahí la cuestión está en que es una manera, yo la veo un poco infantil, podríamos decir. Que es cuando se le pregunta a alguien qué es algo y dice, ¿es cuando? No, defina usted lo que se le está diciendo, no diga es cuando. ¿Qué es la lluvia? ¿Es cuando cae agua? No. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que en vez de hacer una definición, se contesta la definición poniendo un ejemplo. El problema es que cuando la mujer... No es eso de lo que se está hablando, se está diciendo que hay un argumento a favor o en contra del aborto. Vale, entonces hemos dicho, señalamos los conectores y después fíjense por ejemplo que estos elementos van a ser elementos de cohesión de los que tienen que señalar en la selectividad. Entonces, una de las cosas que tienen que buscar en el texto van a ser elementos de cohesión. Y estos conectores son elementos de cohesión. Entonces, es bueno que se vayan familiarizando con ellos y sean capaces de señalarlos porque van a poder realizar este ejercicio también el día de la selectividad. Vale, y ahora, después de este último, llegaríamos al último párrafo. El último párrafo se reafirma uno en la tesis y se concluye. Por todas estas razones, pues mi opinión es absolutamente contraria al aborto, o totalmente a favor, o lo que sea. ¿Hay que reafirmarse? ¿Perdón? ¿Hay que reafirmarse? ¿No se puede hacer la estructura de tesis y argumentos? Sí, se puede hacer. O sea, yo les estoy diciendo una estructura que no tienen por qué seguir a rajatabla. Dentro de esto, que es absolutamente imprescindible, que aparezca la tesis y aparezca el argumento. Si no aparece eso, el ejercicio está mal. Estando eso bien, el ejercicio si es un punto y medio puede ser un 0,75. Ahora, ¿cómo va a quedar el ejercicio más elegante? Si tiene una introducción y tiene una conclusión. Entonces, ¿la conclusión tiene por qué ser repetir la tesis? No, puede ser otra. Pero que el ejercicio tenga una conclusión resulta más elegante. Reafirmarse en la tesis es más sencillo. Elisa, reafirmarse en la tesis es más sencillo que inventarse una conclusión propia. Ahora, queda más bonito a lo mejor hacer una conclusión que sea propia. ¿Entiende? Aquí estamos hablando en realidad de elementos que van a hacer que el texto nos quede más elegante o nos quede menos elegante. Pero lo que es simple y correcto es que esté la tesis y esté el argumento. Por ejemplo, la tesis que hemos leído, que ha leído Fernando, ese ejercicio estaría bastante, para mí, bastante mal. ¿Por qué? Porque la tesis no está clara. Estoy un poco en contra y un poco a favor, o estoy más en contra que a favor, pero ¿eso qué es? Diga usted si está en contra o si está a favor, no si está más en contra que a favor. Vale. Tengo una duda, es que María. la conclusión, después de decir que estaba en contra del aborto, ha puesto al final, en plan, que seguiría estando en contra, pero que lo único caso en que la aceptaría sería en caso de violación. ¿Está bien si pone que está en contra y luego pone eso? No, eso está mal. Eso, por ejemplo, ese ejercicio estaría bastante mal, porque está diciendo que está en contra y está a favor. Tendría que haber dicho, yo estoy a favor del aborto solo en determinados casos. Pero está a favor. Es como lo que he dicho, él está a favor, por ejemplo, nuestro Código Penal defiende la vida. Pero hay ocasiones en que admite que una persona pueda matar a otra. ¿No? ¿En qué casos? ¿En qué casos podemos matar a otra persona sin que vayamos a la cárcel? En defensa propia. En defensa propia nosotros, luego el tribunal decide si esa defensa propia ha sido proporcional. Es decir,
uno me da una colleja, me da una toga en la oreja y yo cojo un revólver y le meto un tiro, me digo, hombre, parece que como defensa propia usted se ha propasado. ¿Entienden lo que quiero decir? Los tribunales luego deciden eso, pero sí. ¿Y de dónde vienen los fundamentos sobre los que se apoya la legalidad? Pues de las costumbres y de la moralidad que tiene esa nación, esos nacionales, esos ciudadanos. Es decir, si a nosotros se nos dijera por ejemplo, en Estados Unidos, una persona puede matar a otra si ha entrado dentro de su casa. En España no. ¿Por qué? Pues porque la costumbre, la moral de los nacionales de allí ven que es suficiente motivo para matar a una persona el hecho de que esa persona se haya metido dentro de tu propiedad, esté dentro de tu casa. Se considera una agresión muy grave y entonces eso permite que se le pueda matar. En el caso de España eso no se permite. ¿Por qué? Pues porque cada colectivo humano tiene sus costumbres que se van transmitiendo de padres a hijos y hace que las leyes más o menos tengan que estar acordes con las costumbres de una nación. ¿Entienden? ¿Pueden cambiar? Claro, pero es un cambio que es difícil de hacer. Por eso cuando se dice, es que en Estados Unidos la gente va armada, tal, claro, es que hay una costumbre que justifica y que explica que la gente vaya armada. ¿Entienden? Lo del oeste, todas esas cosas. Vale. Y esa es la razón por la que son las cosas de una manera y no son de otra. Bueno, ¿ha quedado más o menos claro entonces lo que tenemos que hacer? Pues ahora, pasen los ejercicios hacia adelante, que me los voy a llevar yo para corregir, y la semana que viene haremos el otro ejercicio.